Y en esta mañana conversaremos con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es consultor y analista agropecuario y vamos a hablar sobre el proyecto de ley para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos. Señor Gómez, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio y gracias por acompañarnos. Muy grato estar aquí siempre en Corape, es un gusto y que estar presencial es mucho más agradable aún. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y conversamos un poco. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional trata el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, así se denomina este proyecto, el cual ha generado un amplio debate en el país. El rechazo desde algunos sectores es evidente. Por ejemplo, veíamos un comunicado también de la Cámara de Industrias y Producción que señalaba que la propuesta pone en riesgo la economía del país y la soberanía alimentaria. Y es que entre algunos de los puntos estaría la prohibición del uso de tecnología que mejore la productividad y reduzca los costos de producción, por lo que desde algunos sectores se habla de encarecimiento de ciertos productos y también de desabastecimiento. ¿Cuál es su lectura acerca de este proyecto? A ver, yo quiero comenzar comentándole, este proyecto nace de una sentencia de Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que los animales silvestres son sujetos de protección de derechos, ¿ya? Pero la Corte Constitucional aclara que los derechos de los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. Y le pide a la Defensoría del Pueblo que construya un proyecto de ley de manera participativa y con organizaciones técnicas para regular esta situación. Ahora, cuando nosotros tomamos el proyecto de ley, que hablamos de los derechos de los animales, lo primero que leemos en el tercer párrafo, ni siquiera para avanzar mucho, se reconoce la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta con las miras de alcanzar la eliminación de las prácticas consuetudinarias que se basan en la idea de la inferioridad de las especies animales no humanas respecto a la especie humana. Entonces comenzamos, ya estamos en un proceso, primero, ya la exposición de motivos nos habla de que equiparamos derechos entre animales y humanos. Y quienes hemos estado trabajando en el campo, quienes vivimos en el campo, entendemos la diferencia entre animales y humanos, queremos a nuestros animales, sean estos nuestros animales de compañía, nuestros animales de producción, nuestros animales de trabajo. Y de hecho, los cuidamos muchas veces más que a nosotros mismos, porque de ellos depende nuestra permanencia. Seguimos avanzando en el proyecto y encontramos que la igualdad y no discriminación. Todos los animales son iguales ante la ley. Iguales el perrito, que la gallina, que el caballo, que el burro. Pero también iguales el perrito, que la rata, que el murciélago, la cucaracha o la mosca. Entonces ahí ya comenzamos a ver que las cosas ya no están tan claras. Luego sale otro principio, el interés superior del animal. Está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de los animales no humanos y exige a las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar las decisiones y acciones de forma que mejor convenga el ejercicio de los derechos y garantías de los animales no humanos. Ahora, en estos últimos días, han salido varios comunicados, varios editoriales, algunos de gente que he tenido el gusto de conocer, otros que no tengo idea quién serán, pero ya no están hablando del tema animal, ya están hablando de una ley que deshumaniza, ya están hablando de una ley que complica. Y claro, la ley tiene más de 180 prohibiciones y más de 150 sanciones, con lo cual, en lo que es evidente, por ejemplo, comercializar el pollo usualmente se lo comercializa vivo o muerto. Primero, se prohíbe la comercialización de animales. Segundo, se prohíbe el exhibirlos crudo, cocinado, entero o por partes para la compra. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo compramos un pescado? ¿Cómo compramos un pollo si no podemos verle ni en partes? Porque ese tipo de disparates tiene la ley. Pero como digo, yo quería comenzar con la parte ideológica de la ley, porque estas cosas son las que usualmente ciertos grupos que defienden la ley van a decir, no, es que nosotros ya quitamos ese artículo. Pero al final del día, la filosofía que está atrás de la ley es el problema. Por ejemplo, algo que ha llamado mucho la atención y lo hemos comentado, y lo tratamos inclusive desde la asamblea pasada, es por qué esta ley no ha sido ni siquiera consultada
desde la Defensoría del Pueblo, porque las organizaciones técnicas y forma participativa no se dio. La Defensoría del Pueblo convocó exclusivamente a organizaciones animalistas y en mi caso, como expresidente de Cámara de Agricultura y creo que soy un vocero reconocido del sector público y analista agropecuario bastante reconocido, productor, pues sí me metí por la ventana y dije mi derecho a participación ciudadana está aquí. Y un detalle, cada que aparecía me recordaban, nada tiene que hacer usted aquí, esta es una ley de derechos, no de producción, nada tiene que hacer usted aquí. Entonces, la predisposición de que sea participativa tampoco nunca existió. Señor Gómez, y aquí consultarle lo que usted ha mencionado, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo se ha contado con el apoyo de cerca de 40 asociaciones animalistas que han dado sus argumentos en este proyecto. Y algunos consideran que no tiene sustentos técnicos adecuados. Le consulto también, ¿usted piensa que no se ha hecho una correcta diferenciación, por ejemplo, entre los animalitos de compañía, que en este caso tenemos a los perritos, a los gatitos, y en este caso también los animales que nosotros los ponemos para nuestro consumo, como por ejemplo usted hablaba del pollo, que también por eso desde algunos sectores se han pronunciado frente a este posible incremento que podría tener el pollo, los huevos y algunos otros productos que se comercializan con esta ley? Y le cuento otra, y voy a decir algo que podría ser, hasta según esta ley, hasta sancionado, pero las comunidades amazónicas consumen el chontacuro y consumen un sinnúmero de productos que son ancestrales y son milenarios. Y ese tipo de cosas también están prohibidas en este mamotreto de ley. Creí que se me estaba saliendo mal la palabra, pero no es una fala. Esta ley sí plantea una división de los animales, pero cuando entramos a la revisión de prohibiciones y sanciones, enreda todo otra vez. Entonces, aquí la ley, lo que no reconoce la ley, es que, por ejemplo, ya con dictámenes de la Procuraduría de la Nación, el procurador del Estado es el abogado del Estado que ante ciertos conflictos dirime y explica, ¿ya? El procurador del Estado con respecto a lo que son animales de compañía lo deja en claro que es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ¿ya? Que con respecto a los animales de producción, tiene que ver la competencia exclusiva en agrocalidad y Ministerio de Agricultura. De igual manera, los animales de trabajo u oficio, de igual manera sucede con los animales de experimentación. Las competencias claras sobre las entidades de acuacultura y pesca tienen que ver directamente con el Ministerio de la Producción y los animales silvestres con el Ministerio de Ambiente. Curiosamente, la Defensoría del Pueblo tampoco convocó a ninguna de estas organizaciones. Y en un video que se expone de agrocalidad, no es por defenderles porque no defiendo a nadie, salvo a mí, perdón que sea así de claro, pero es así. En un video de agrocalidad, en una exposición a la asamblea, el director de agrocalidad, Patricio Almeida, como productor, trabajo con agrocalidad y los conozco, Patricio Almeida expone, nosotros enviamos un oficio que jamás fue respondido por la Defensoría del Pueblo, entre instituciones públicas, ni siquiera hablar de las privadas. Y en este caso también consultarle, usted señala que aquí se pierden ciertas confusiones, se mezclan ciertos conceptos, hay estas ideas que se cruzan. ¿Cuándo usted cree que estas ideas empezaron a cruzarse y todo se confunde? Quizás en las sanciones. Y también otra consulta, ¿por qué si esto perjudicaría a otros sectores, este tema se propone de esa manera en la Asamblea Nacional? Me ratifico en los comentarios que he escuchado a analistas como Alberto Acosta Burneo, como a Pablo Granja. Hay otro editorial de otro periódico, que se me va el origen del editorial, que habla de una ley antihumana. Hay una ley en contra de los humanos. Ya han salido varios en esa línea. Pero a lo que yo quiero ir es, también usted me pregunta, ¿desde cuándo nace esto? Yo no sé desde cuándo nace exactamente. Porque obviamente nace de una sentencia de corte en donde los amicus tienen que ver con Fundación PAE, a través de la plataforma Zoom, Barcelona, España, a través de otros sectores, Harvard Law School y Non-Human Rights Society. Peseta me parece que ella es argentina,
Y yo veo que los ecuatorianos en esta cosa poco han participado. Y hay un término que se usa dentro de las prohibiciones. Las prohibiciones prohíben la exhibición de carcasas, ¿ya? Carcasa, para quienes no conocen, que de hecho yo también tuve que aprender, es el cuerpo del animal. Carcasa es un término literal brasilero para entender el cuerpo del animal. Carcasa se utiliza también en Estados Unidos para hablar de la estructura de músculo de los bovinos y así medir las condiciones. Aquí llamamos canales o les llamamos tablas, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de inclusive la terminología viene de fuera, ¿ya? Estos son temas que afectan ahora a quiénes. Hemos hablado de la afectación a la producción, la complicación para que el costo más alto de producir más. Al ser un costo más alto de producción, el costo al consumidor, a la persona que está en el mercado, que está vendiendo, que compra el pollo para revenderlo, a la persona que compra el pollo para cocinarlo y venderlo, también se incrementa. Más o menos se ha estimado de 3 a 1. O sea, si ahorita cuesta 1, pasaríamos a costar 3 veces más. También afecta a la nutrición, porque en el momento que es más caro, menos gente accede. Hay una prohibición expresa con respecto al envenenamiento de animales de forma colectiva o masiva. Claro, cuando hablamos de animales de compañía, nos suena totalmente lógico. Pero yo me pregunto, ¿cómo hacemos para eliminar el mosquito que contagia el dengue en la costa? ¿O cómo hacemos para controlar una plaga de ratas en cualquier parte del país o una plaga de cucarachas? Es una eliminación masiva. También lo tiene la ley, por ende, también afecta a la salud pública. Se prohíbe el uso de cuero, lanas y partes de animal. En el momento que prohibimos el uso del cuero, estamos eliminando, se prohíbe la comercialización del cuero, eliminamos todo lo que tiene que ver con la industria de manufacturas, toda la industria de artesanías. Se prohíbe, y no habla de ninguna diferenciación, se prohíbe el uso de plumas. Todo lo que son las tradiciones y saberes ancestrales, más allá de las artesanías, también utilizan plumas, también utilizan cueros. Cuando hablamos de las tradiciones, paseo del Chagre, el paseo chacarero, el palo de gallos, la rama de gallos, para ser exactos, la rama de gallos es algo, la rama de gallos es una tradición milenaria del Ecuador. Todo eso está prohibido, por eso yo regreso. Esta ley no es una ley para defender a los animales. Esta ley es una ley que le prohíbe al humano prácticamente todo lo que tiene que ver, o le bloquea todo lo que tiene que ver con la interrelación con animales. Y perdón que busque la hoja no quiero equivocarme. ¿Para qué? Para modificar los patrones socioculturales, para cambiarnos como sociedad. Esta es una ley antihumana. A todo esto que usted ha señalado, ¿cuáles son esos criterios que debería tomar en cuenta la Asamblea Nacional para el análisis de este tema? Porque también hay quienes señalan que se debería de archivar totalmente, pero hay quienes señalan que hay algunos temas que se podrían salvar del proyecto. No cuente a nadie lo que le voy a decir, pero ayer justamente nos reunimos con la prefectura de Pichincha en la persona del viceprefecto, que es quien maneja la producción, y ese fue uno de los temas que se conversó, porque este proyecto expresamente incumple el mandato de la Corte Constitucional. Y yo en una comparecencia que tuve hace algunas semanas atrás en la Asamblea decía, este proyecto por responsabilidad, la Comisión de Biodiversidad del presidente Guido Vargas, que si bien es oriundo de la provincia de Bolívar, pues él ha vivido muchos años en Sucumbíos, es una provincia amazónica. La vicepresidenta, apreciada amiga, apreciados amigos los dos, Yadira Vallas, que es de la provincia de Sáchila, es otra provincia llena de tradiciones milenarias, no solamente ancestrales, en donde la interrelación con los animales no es equiparar derechos, no es equiparar condiciones, es una interrelación que ha existido históricamente, y actualmente Santo Domingo tiene la feria más importante de ganado del mundo, del Ecuador. Para mí, que a veces sí creo que mi mundo es del Ecuador, y así lo quiero, y así lo respeto, y así por eso lo peleo. Y Santo Domingo acaba de ser declarada la capital de la carne desde la Asamblea Nacional. Entonces, esta ley, o sea, debería ser revisado y consultado a la Corte al menos
cómo es que una sentencia de corte, que ya para mi criterio tiene algunos temas que me llaman la atención, pero que tiene también limitaciones, permite que se construya un proyecto de ley tan atentatorio contra la sociedad, tan atentatorio contra la persona, al no solamente equiparar muchas veces a los derechos de los animales con los de los humanos, sino poner el interés superior del animal por sobre el interés del humano. Y ya lo dijo usted al inicio, este proyecto se elaboró por una sentencia y en este caso Defensoría del Pueblo lo presentó en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esos elementos que a su criterio también debieron de haber sido incluidos y no se tomaron en cuenta en este documento ya en la parte final? Yo, comenzando, que en vez de tratarnos a los que nos metimos por la ventana como que nada tenemos que hacer porque esta es una ley de derechos y no una ley de producción, pasaría al tema de que solamente para esa parte, qué gusto tenerles aquí para que sea más participativo, que se debió haber convocado oficialmente a las autoridades, como digo, ambiente, producción, agricultura, y otra cosa, a todo lo que son gobiernos autónomos descentralizados provinciales, porque les entregan cualquier cantidad de obligaciones que derivarán en cualquier cantidad de gasto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos su análisis. Si bien usted lo dijo, son más de 100 artículos, no se podrían abordar todos en este tiempo, pero gracias por el análisis y compartirnos su lectura acerca de este proyecto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Pensemos en el Ecuador y el desarrollo que requerimos como país, no más sanciones y prohibiciones. Amigos y amigas, y con esta entrevista nos vamos a una pausa, pero seguimos en sintonía aquí en los medios comunitarios de Corape. Ya volvemos con ustedes.